Bienvenidos una vez más al canal. Hoy hablaremos de un caso que no solo estremeció a la ciudad de Los Ángeles, sino que se convirtió en uno de los misterios más comentados en todo el mundo. Una historia real que mezcla tragedia, misterio, miedo y preguntas sin respuesta. El caso de Elisa Lam, la joven que desapareció en un hotel maldito y fue encontrada en un lugar imposible, sigue hasta hoy provocando escalofríos en cualquiera que se atreva a conocerlo. Elisa Lam nació en Vancouver, Canadá, en 1991. Era hija de inmigrantes de Hong Kong, y sus padres trabajaban incansablemente para darle a sus hijas una vida mejor en tierras canadienses. Elisa creció como una joven curiosa, brillante, y con un gran interés por la lectura, la escritura y la exploración de nuevas experiencias. Sin embargo, bajo esa apariencia tranquila, cargaba con una lucha interna que marcó gran parte de su corta vida. Sufría de trastorno bipolar y depresión. A pesar de sus problemas de salud mental, Elisa mantenía un blog en el que compartía sus pensamientos más íntimos. Allí escribía sobre su visión del mundo, sus emociones, su amor por la moda y la cultura popular, y también sus batallas contra la tristeza y la ansiedad. Era una joven que buscaba comprensión y que trataba de encontrar sentido a su vida en medio de la oscuridad de su mente. En enero de 2013, Elisa tomó una decisión que cambiaría todo. Haría un viaje sola por la costa oeste de Estados Unidos. Sus padres estaban preocupados, pero ella los tranquilizó con la promesa de llamarlos y enviarles mensajes todos los días para confirmar que estaba bien. Ellos aceptaron, pensando que tal vez aquel viaje le daría experiencias positivas y le ayudaría a despejarse. El viaje comenzó con entusiasmo. Elisa visitó San Diego, San Francisco y otras ciudades. Publicaba en sus redes sociales y en su blog lo que iba descubriendo. Se la veía emocionada y con deseos de seguir explorando. Todo parecía marchar bien. Nadie podía imaginar que en solo unas semanas su nombre quedaría grabado para siempre en la lista de los misterios sin resolver más inquietantes de la historia reciente. El 26 de enero de 2013, Elisa llegó a Los Ángeles, la ciudad de las estrellas, el glamour y los sueños, pero también una ciudad llena de contrastes, con rincones peligrosos y oscuros. Para su estadía, eligió hospedarse en un lugar económico, sin saber la fama que cargaba sobre sí. Ese lugar era el Hotel Cecil, un edificio con casi un siglo de historia y con una reputación más aterradora que cualquier leyenda urbana. El Hotel Cecil fue inaugurado en 1927 con la intención de convertirse en un símbolo de lujo y elegancia en Los Ángeles. Pero con la llegada de la Gran Depresión y los cambios en la zona donde estaba ubicado, el hotel comenzó a decaer rápidamente. Con el paso de las décadas, dejó de ser un lugar glamuroso y se convirtió en un espacio marcado por la tragedia y el crimen. Durante los años 30 y 40, el hotel se ganó el apodo de la Casa de los Suicidios, porque decenas de personas habían terminado con su vida en sus habitaciones. Algunos se arrojaban desde las ventanas, otros se quitaban la vida dentro de sus cuartos. El edificio parecía atraer la desgracia, y esa reputación solo creció con el tiempo. Pero no solo los suicidios hicieron famoso al Hotel Cecil, también fue hogar temporal de asesinos seriales. El más recordado de ellos fue Richard Ramírez, conocido como el acosador nocturno, quien en los años 80 sembró el terror en California. Ramírez vivió en el Cecil mientras cometía sus crímenes y se decía que regresaba al hotel aún con la ropa manchada de sangre. Décadas más tarde, otro asesino, Jack Unterweger, también se hospedó allí. La zona donde estaba ubicado el hotel tampoco ayudaba. Skid Row, un barrio con alta concentración de indigentes, drogas y violencia, rodeaba el edificio. El Cecil se convirtió en un lugar de paso para viajeros de bajo presupuesto, pero también para personas que estaban al límite de la sociedad. No era extraño que en sus pasillos se vivieran situaciones inquietantes. En este ambiente cargado de historias siniestras, llegó Elisa Lam en un inicio. Compartió habitación con otras chicas en modalidad de hostal. Sin embargo, su comportamiento pronto levantó sospechas. Según testigos, Elisa actuaba de manera extraña, y las jóvenes que compartían con ella pidieron que la cambiaran de cuarto. El hotel accedió y le asignó una habitación individual. Durante los primeros días, Elisa continuaba en contacto con sus padres. Les contaba sobre sus paseos, las librerías que visitaba, los cafés que probaba. Parecía que todo marchaba como había prometido. Pero poco a poco, esa comunicación
comenzó a tornarse menos constante. Hasta que finalmente, el 31 de enero de 2013, Elisa desapareció por completo. Ese día, Elisa debía dejar el hotel. Sus padres esperaban su llamada confirmando que había llegado a Santa Cruz, su próximo destino. Pero esa llamada nunca llegó. Alarmados, trataron de contactarla repetidas veces, sin éxito. Fue entonces cuando decidieron comunicarse con la policía de Los Ángeles para reportar su desaparición. La policía se tomó el caso con seriedad desde el inicio. Comenzaron entrevistando al personal del hotel y a los huéspedes que habían visto a Eliza en los días previos. Sin embargo, las respuestas eran vagas. Algunos decían que parecía distraída, otros que actuaba raro. Nadie sabía realmente dónde estaba ni qué le había pasado. Los agentes revisaron cada rincón del hotel. Había demasiados pisos, pasillos y habitaciones. Incluso trajeron perros entrenados para rastrear su olor. Los animales detectaron su rastro en algunos puntos, pero misteriosamente lo perdían dentro del propio edificio. Era como si Elisa se hubiera desvanecido en el aire. Los días pasaban y no había noticias de la joven. La familia viajó desde Canadá a Los Ángeles para unirse a la búsqueda. Los medios comenzaron a hacerse eco de la desaparición y poco a poco el caso empezó a ganar notoriedad, pero todavía no había una sola pista clara que explicara qué había pasado. Todo cambió el 13 de febrero, cuando la policía decidió liberar un video de la última vez que Eliza fue vista con vida. Ese material, grabado por la cámara de seguridad de un ascensor del hotel, se convertiría en una de las grabaciones más perturbadoras y virales de Internet. El video mostraba a Eliza entrando al ascensor. Se veía inquieta, presionaba varios botones, pero el elevador no se movía. Se escondía en las esquinas como si alguien la persiguiera. Luego salía al pasillo, miraba hacia los lados y regresaba. Su comportamiento era errático, extraño, casi imposible de entender. En un momento del video, Eliza comienza a mover sus manos de manera muy peculiar, como si estuviera hablando con alguien que no vemos, o como si tratara de espantar una presencia invisible. Sus gestos eran inquietantes, teatrales, casi como si estuviera en una conversación silenciosa con algo o alguien. Lo más perturbador era que, durante todo el tiempo que Elisa estaba en el ascensor, este no funcionaba. Las puertas permanecían abiertas, inmóviles, como congeladas. Solo cuando Eliza abandona el lugar, las puertas se cierran y el elevador comienza a moverse como si nada hubiera pasado. El video, de poco más de 3 minutos, fue difundido en televisión y luego en Internet. De inmediato, captó la atención del mundo entero. Millones de personas lo vieron y comenzaron a dar sus propias teorías. ¿Qué le estaba pasando a Elisa? ¿Huía de alguien? ¿Estaba teniendo un brote psicótico? ¿O había algo más siniestro? Mientras las teorías crecían, la realidad era mucho más macabra. Eliza seguía desaparecida y el hotel comenzaba a recibir quejas de los huéspedes. Algunos mencionaban que el agua salía con baja presión. Otros se quejaban de que tenía un sabor extraño. Incluso hubo quienes dijeron que el agua estaba oscura. El 19 de febrero de 2013, casi 3 semanas después de la desaparición, un empleado del hotel subió al techo para revisar los tanques de agua. Lo que encontró allí marcaría para siempre la historia del Hotel Cecil. Dentro de uno de los enormes tanques metálicos, flotaba el cuerpo sin vida de Eliza Lam. El cuerpo estaba desnudo, en avanzado estado de descomposición. Cerca de ella flotaban su ropa y algunas de sus pertenencias personales. El hallazgo fue aterrador, no solo por lo macabro, sino por las preguntas que planteaba. ¿Cómo había llegado Elisa hasta allí? ¿Y cómo era posible que nadie lo hubiera descubierto antes? El caso dio un giro brutal. Ya no se trataba solo de una desaparición, sino de una muerte rodeada de circunstancias imposibles. El techo estaba cerrado y solo podía abrirse con llaves especiales. El acceso tenía alarmas que deberían haberse activado si alguien entraba sin autorización, y los tanques eran pesados y difíciles de manipular. Nada tenía sentido. El hallazgo del cuerpo de Eliza Lam dejó a todos en shock, no solo a los huéspedes y empleados del hotel, sino también a la policía, a los medios y al mundo entero. El hecho de que su cuerpo estuviera dentro del tanque de agua, desnudo y en condiciones tan extrañas, levantaba más preguntas que respuestas. Y lo peor, durante casi 3 semanas, los huéspedes habían estado consumiendo esa misma agua. Las imágenes del personal sacando el cuerpo del tanque recorrieron los noticieros. La noticia se volvió viral
y la historia de Eliza comenzó a circular por internet con una rapidez impresionante. El hotel, con su oscuro pasado, se convirtió en el escenario perfecto para una tragedia que parecía tener tintes sobrenaturales. La policía trató de reconstruir los últimos días de Eliza, pero la tarea era complicada. No había testigos claros que pudieran decir qué había pasado después de que salió del ascensor. No había grabaciones de cámaras que mostraran su recorrido hacia el techo, y tampoco se entendía cómo había burlado los sistemas de seguridad. La autopsia fue realizada poco después del hallazgo. Los forenses determinaron que la causa de muerte había sido un ahogamiento accidental. Según el reporte, no había signos de violencia física, ni heridas que indicaran una agresión. Tampoco había rastros significativos de alcohol o drogas en su sistema. Lo único que resaltaba era que Eliza había dejado de tomar correctamente su medicación para el trastorno bipolar. Ese detalle se convirtió en la primera explicación oficial. Tal vez Eliza había sufrido un episodio psicótico. Según los médicos, era posible que hubiera tenido delirios, confusión y alucinaciones. Esto podría explicar su extraño comportamiento en el ascensor. Y, eventualmente, la idea de subir al techo y meterse en el tanque de agua. Sin embargo, esa teoría dejaba demasiados cabos sueltos. Para empezar, ¿cómo logró acceder al techo si estaba cerrado con una puerta con alarma? Ninguno de los empleados reportó que el sistema se hubiera activado. Además, los tanques de agua eran enormes, con tapas pesadas y difíciles de mover. Muchos dudaban que una joven de la complexión de Eliza pudiera levantarla sola. Otro detalle inquietante era la ropa. Eliza fue encontrada desnuda, pero sus prendas estaban flotando en el agua junto a ella. Algunos sugirieron que quizás se las había quitado en medio del pánico del ahogamiento, un fenómeno que ocurre en algunos casos. Pero otros pensaron que era señal de que alguien más estaba involucrado. La familia de Eliza nunca aceptó por completo la versión del accidente. Aunque reconocían los problemas de salud mental de su hija, insistían en que no todo cuadraba. Para ellos, la investigación había sido apresurada y el caso estaba lleno de irregularidades. Incluso intentaron demandar al hotel, aunque sin éxito. Mientras tanto, en internet, el caso se convirtió en un fenómeno. El video del ascensor fue analizado cuadro por miles de usuarios. Algunos decían ver una sombra extraña moviéndose en el pasillo. Otros aseguraban que Eliza estaba interactuando con una presencia invisible. La comunidad en línea se dividió entre los que creían en una explicación racional y los que veían algo paranormal. Los conspiranoicos también encontraron material para sus teorías. Una de ellas afirmaba que Eliza había sido víctima de un experimento encubierto. Otra sostenía que alguien en el hotel había estado involucrado en su muerte y que la habían obligado a subir al tanque. Incluso hubo quienes relacionaron el caso con una película japonesa llamada Dark Water, en la que una joven muere en circunstancias inquietantemente similares. La prensa alimentó aún más la fascinación por el caso. Documentales, reportajes y especiales televisivos comenzaron a producirse casi de inmediato. El Hotel Cecil se convirtió en un destino de morbo, visitado por curiosos que querían ver el lugar donde ocurrió la tragedia. Algunos incluso trataban de hospedarse en la misma habitación donde Eliza había estado. Con el paso de los meses, la atención mediática no disminuyó, al contrario, creció. El video del ascensor se convirtió en una de las grabaciones más inquietantes de la era digital. Miles de usuarios subieron análisis, teorías, recreaciones y hasta supuestos mensajes ocultos. Lo que debía ser una simple pieza de evidencia se transformó en un fenómeno viral que parecía no tener fin. Los investigadores, sin embargo, se mantenían firmes en la versión oficial. Para ellos, todo podía explicarse con la combinación de la enfermedad mental de Eliza y las circunstancias del hotel. Era un accidente trágico, pero accidente al fin. La explicación era sencilla, pero no satisfacía al público. La comunidad en línea seguía encontrando detalles inquietantes. Algunos notaron que la fecha en el video del ascensor parecía alterada. Otros señalaron que el tiempo parecía ralentizado, como si alguien hubiera manipulado las imágenes. Había quienes afirmaban que la policía no había mostrado la grabación completa, ocultando partes cruciales. La falta de transparencia alimentó aún más el misterio. Cada detalle oculto, cada respuesta vaga, era interpretada como prueba de un encubrimiento. ¿Estaba la policía escondiendo la verdad? ¿O simplemente eran errores burocráticos en un caso complicado? Mientras tanto,
El hotel trataba de mantenerse al margen del escándalo. Con el paso del tiempo, cambió de nombre, intentando dejar atrás su reputación oscura. Pero el daño ya estaba hecho. El Cecil había quedado marcado para siempre como el escenario de una de las muertes más extrañas y perturbadoras de la historia moderna. Los huéspedes que habían bebido y usado el agua durante esos días nunca olvidaron la experiencia. Algunos hablaron públicamente del asco y el horror que sintieron al enterarse de lo que había ocurrido. Otros se negaron a dar declaraciones, como si quisieran borrar el recuerdo, pero todos compartían la misma sensación. Habían sido parte involuntaria de una pesadilla. El caso también abrió un debate sobre la responsabilidad de los hoteles en la seguridad de sus huéspedes. ¿Debía haber más control en lugares con antecedentes tan oscuros? ¿O era simplemente un destino desafortunado para una joven que pasaba por un mal momento? Las preguntas se acumulaban y las respuestas nunca llegaban. Hasta hoy, la autopsia y el reporte oficial son considerados insuficientes por muchos. Los defensores de la teoría del accidente creen que todo se reduce a la fragilidad de la mente de Eliza, pero quienes ven más allá insisten en que alguien o algo tuvo que haber intervenido. La verdad, como ocurre en muchos casos misteriosos, quizá nunca se sepa. Lo único cierto es que Eliza Lam murió en circunstancias que siguen pareciendo imposibles, y que su historia quedó grabada en la memoria colectiva como un enigma moderno. Desde el momento en que el caso salió a la luz, las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunas buscaban una explicación racional y médica, mientras que otras se adentraban en lo conspirativo o directamente en lo paranormal. Cada una intentaba responder las preguntas que la investigación oficial dejó abiertas. La primera y más difundida fue la teoría del problema de salud mental. Eliza sufría de trastorno bipolar, y según los registros médicos, no estaba tomando correctamente su medicación. Para muchos, el extraño comportamiento en el ascensor era la prueba de que estaba atravesando un episodio psicótico. Bajo esa lógica, ella habría perdido la noción de la realidad y actuado de manera impulsiva y peligrosa. Quienes defienden esta teoría explican que, en un estado de confusión, Eliza pudo haber encontrado la forma de acceder al techo, quizá por una salida de emergencia o un descuido en la seguridad. Una vez allí, habría subido al tanque en medio de un delirio, sin medir el riesgo real. La ropa en el agua podría deberse a un intento desesperado de mantenerse a flote mientras luchaba contra el ahogamiento. Sin embargo, esta versión deja dudas importantes. ¿Por qué la alarma del techo no se activó? ¿Cómo logró abrir la pesada tapa del tanque y meterse dentro sin ayuda? La teoría médica explica parte del comportamiento de Eliza, pero no resuelve los aspectos logísticos del caso. La segunda teoría es la del asesinato. Hay quienes creen que Eliza fue víctima de alguien más, quizá un huésped, un trabajador del hotel, o incluso alguien con acceso privilegiado. Esta hipótesis sostiene que alguien pudo haberla seguido, intimidado y llevado al techo. El hecho de que el ascensor no funcionara mientras ella estaba dentro alimenta la sospecha. ¿Alguien manipuló los controles para atraparla? Los defensores de esta teoría también mencionan el hallazgo del cuerpo desnudo. Para ellos, esto no era un simple detalle del ahogamiento, sino un indicio de agresión o de un intento de borrar evidencias. Aunque la autopsia no mostró señales de abuso sexual ni violencia, muchos creen que no se hicieron todas las pruebas necesarias, o que se ocultaron resultados. La tercera teoría es la conspirativa. Algunos usuarios de Internet comenzaron a relacionar la muerte de Eliza con experimentos encubiertos. Una de las versiones más difundidas sugería que estaba involucrada en una prueba secreta de control mental. Según estas teorías, su extraño comportamiento en el ascensor era el resultado de haber sido drogada o manipulada. Su muerte entonces sería parte de un encubrimiento. Otra teoría conspirativa conectó el caso con la tuberculosis. Justo en los días en que Eliza desapareció, se reportó un brote de tuberculosis en Skid Row, la zona donde estaba el hotel. Lo extraño es que el nombre del kit de prueba utilizado para detectar esa enfermedad era LAM, casi idéntico al nombre de la joven. Para muchos, esta coincidencia era demasiado extraña para ser ignorada. Aunque esta conexión parecía más una casualidad, en Internet fue tomada como una pista. Algunos llegaron a afirmar que Eliza era un conejillo de Indias en un experimento relacionado con la enfermedad, y que su muerte había sido planeada para silenciarla. No había pruebas de esto, pero
La coincidencia del nombre bastó para alimentar las teorías. La cuarta teoría es la sobrenatural. El Hotel Cecil tiene una reputación oscura que lo ha convertido en un imán para las historias de fantasmas. Con tantos suicidios, asesinatos y tragedias acumuladas, muchos creen que el edificio está maldito. En ese contexto, algunos aseguran que Eliza fue víctima de fuerzas paranormales. Quienes apoyan esta hipótesis se basan principalmente en el video del ascensor. Para ellos, Eliza no estaba huyendo de una persona real, sino de algo invisible. Sus gestos extraños serían intentos de comunicarse o defenderse de una entidad. La forma en que el ascensor permanecía detenido también fue vista como un fenómeno inexplicable. Internet se llenó de comentarios que aseguraban ver sombras o figuras extrañas en el video. Algunos afirmaban que la joven estaba poseída. Otros decían que había sido atacada por espíritus vinculados a las muertes que ocurrieron en el hotel. Aunque difícil de probar, esta teoría ganó fuerza por la historia macabra del Cecil. También hubo quienes relacionaron la muerte de Eliza con la película japonesa Dark Water de 2002. En esa cinta, una madre y su hija se mudan a un edificio en mal estado donde ocurre un fenómeno paranormal. Una niña desaparece y es encontrada en un tanque de agua en la azotea. Las similitudes con el caso real eran tan impactantes que muchos creyeron que no podían ser mera coincidencia. Otros señalaron el simbolismo del agua. En muchas culturas, el agua se asocia con lo espiritual, con los límites entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Eliza, al aparecer en un tanque, parecía encajar en un patrón de relatos donde el agua actúa como portal o trampa. Para quienes creen en lo sobrenatural, este detalle reforzaba la idea de que su muerte no fue un accidente común. Cada teoría tenía defensores y detractores. Ninguna ofrecía una respuesta completa. La versión oficial del accidente por problemas mentales era demasiado simple para explicar todos los detalles. La hipótesis del asesinato carecía de pruebas contundentes. Las conspiraciones eran intrigantes, pero carecían de evidencia sólida. Y lo paranormal, aunque fascinante, quedaba fuera del alcance de la ciencia. Lo único cierto era que la muerte de Eliza Lam había dejado una huella imborrable. La mezcla de un video inquietante, un hotel con un pasado oscuro y un hallazgo macabro convirtieron el caso en una especie de leyenda moderna. Y, como toda leyenda, cada quien podía interpretarla según sus propias creencias y temores. A medida que pasaba el tiempo, más personas se sumaban al debate. Foros, blogs, canales de YouTube y documentales alimentaban el misterio. Lejos de apagarse, el caso creció y se convirtió en una obsesión para investigadores, aficionados y amantes del terror. Eliza Lam ya no era solo una joven que había muerto trágicamente, sino el centro de un enigma que parecía no tener fin. El caso de Eliza Lam no se quedó en un simple expediente policial. Con el tiempo, se transformó en un fenómeno cultural. Documentales, podcasts, series y análisis inundaron los medios, explorando una y otra vez cada detalle de la tragedia. En 2021, Netflix lanzó un documental llamado Crime Scene: The Vanishing o The Cecil Hotel. Allí se presentaron entrevistas con investigadores, empleados del hotel y personas que habían seguido el caso desde el inicio. El documental reavivó el interés mundial y volvió a poner a Eliza Lam en el centro de la conversación. La serie mostró cómo Internet jugó un papel crucial en la difusión del misterio. Miles de usuarios se convirtieron en detectives aficionados, analizando fotos, videos y archivos. Lo que empezó como un esfuerzo colaborativo por buscar la verdad, terminó también exponiendo los peligros de las teorías sin pruebas y la facilidad con la que se puede señalar a inocentes. De hecho, un músico que había estado hospedado en el Cecil en la misma época que Eliza fue falsamente acusado por internautas de haber estado involucrado en su muerte. Recibió acoso, amenazas y prácticamente vio su vida destruida, a pesar de que no tenía nada que ver con el caso. Ese episodio mostró la cara más oscura de la investigación amateur. El Hotel Cecil, por su parte, intentó limpiar su imagen. Cambió de nombre, pasó por renovaciones y buscó atraer una clientela distinta. Pero su reputación era ya demasiado pesada. Para el público, siempre será el lugar donde Eliza Lam vivió sus últimos momentos y donde lo imposible se volvió realidad. El impacto de este caso también generó debate sobre la salud mental. La vida de Eliza estaba marcada por la lucha
con el trastorno bipolar y la depresión. Su blog personal, lleno de reflexiones íntimas, mostraba a una joven inteligente, sensible, why, vulnerable. Leer sus escritos permitía ver más allá del misterio, recordando que detrás del caso había un ser humano real. Para muchos, la historia de Eliza es un recordatorio de la importancia de atender la salud mental con seriedad. El estigma, la falta de comprensión y el descuido pueden tener consecuencias trágicas. La atención mediática que recibió su caso debería servir no solo para alimentar teorías, sino también para generar conciencia. A nivel narrativo, la muerte de Eliza Lam reúne todos los elementos de una historia de terror. Hotel maldito. Un video inexplicable, un cuerpo hallado en condiciones extrañas y preguntas sin respuesta. Pero más allá del morbo, también encierra un mensaje sobre nuestra necesidad de entender lo desconocido. El misterio se volvió una especie de espejo. Algunos ven en él la prueba de conspiraciones ocultas, otros, un caso clínico de salud mental, y otros más, una tragedia paranormal. Pero la verdad es que nadie tiene una respuesta definitiva, y quizá nunca la habrá. Esa falta de cierre es lo que mantiene vivo el interés. Mientras otros casos caen en el olvido, el de Eliza Lam sigue generando contenido, reflexiones y debates. Es como si el misterio hubiera quedado atrapado en el tiempo, siempre dispuesto a regresar para inquietar a nuevas generaciones. El Internet, además, le dio un nuevo significado. El video del ascensor es uno de los documentos más analizados de la era digital, y su influencia se siente en series, películas, criopistas y hasta videojuegos. Eliza Lam se convirtió en Voluntary Man, en un icono del misterio moderno. A pesar de ello, es importante no olvidar que no era un personaje ficticio, sino una persona real, con sueños, miedos y esperanzas. Su historia merece respeto, más allá del misterio. Recordarla es también recordar la fragilidad de la vida y lo impredecible de la muerte. El caso nos confronta con una verdad incómoda, Anai, sucesos que escapan a nuestra comprensión. Y frente a lo inexplicable, los seres humanos tendemos a llenar los vacíos con imaginación, teorías y miedos. Esa es la esencia del enigma de Eliza Lam. Al final, la pregunta que queda es, ¿qué crees tú? ¿Fue un accidente producto de un episodio mental, un asesinato cuidadosamente encubierto, una coincidencia perturbadora o un fenómeno paranormal? Cada teoría refleja más de quienes la defienden que del caso mismo. Lo cierto es que la muerte de Eliza Lam nos recuerda que la frontera entre lo real y lo misterioso es más delgada de lo que creemos, y que a veces lo más aterrador no es lo sobrenatural, sino lo inexplicable que ocurre en la vida cotidiana. Este caso también nos invita a reflexionar sobre el poder de la curiosidad humana. La necesidad de respuestas puede llevarnos a descubrir verdades, pero también a fabricar monstruos donde no los hay. El equilibrio entre investigar y respetar es frágil, y el caso de Eliza lo demuestra. Hoy, cada vez que se habla del Hotel Cecil, la imagen de Eliza Lam regresa inevitablemente. Ella y el hotel quedaron ligados para siempre en una narrativa de misterio, tragedia y oscuridad. Su historia sigue viva, no porque haya una respuesta, sino precisamente porque no la hay. Al cerrar esta narración, lo que queda es un silencio inquietante. Ese mismo silencio que rodeó el tanque de agua en el que fue hallada. Ese mismo vacío que deja una vida joven, apagada de manera inesperada. Un silencio que cada quien llena con sus propias respuestas. Y quizá allí radica el verdadero terror de esta historia. No en fantasmas, ni en conspiraciones, ni siquiera en asesinatos. El verdadero miedo está en aceptar que a veces la verdad se escurre entre las manos, y que algunos misterios nunca podrán resolverse. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar esta historia completa. La muerte de Eliza Lam sigue siendo uno de los casos más extraños y perturbadores de la era moderna. Y ahora quiero preguntarte, ¿tú qué opinas? Déjame tu teoría en los comentarios, dale like si te atrapó la historia y no olvides suscribirte para más relatos de misterio, terror y enigmas reales que siguen sin explicación.